Ejercicio de balance de masa con reacciones químicas. El ejercicio dice, las reacciones etano produce etileno más hidrógeno y etano más hidrógeno produce metano. Se llevan a cabo en un reactor continuo en estado estacionario. La alimentación contiene 85% en moles de etano y el balance en vapor de agua. La fracción de conversión del etano es 0,501 y el rendimiento fraccionario del etileno es 0,471. Calcúlese la selectividad del etileno para la producción del metano y realícese el cuadro resumen del balance de materiales. Muy bien. En este ejercicio, pues nos dan dos reacciones químicas. Metano produce etileno más hidrógeno. Etano produce etileno más hidrógeno y etano más hidrógeno produce metano. Ambas ecuaciones están balanceadas, como usted puede verificar. Dice que las reacciones se llevan a cabo en un reactor continuo en estado estacionario. Eso significa que en el balance de masa no va a aparecer el término de acumulación. La alimentación contiene 85% en moles de etano y el balance en vapor de agua. Eso significa que la fracción molar del vapor de agua en esa alimentación es del 15%, fracción molar, porcentaje molar. La fracción de conversión del etano es 0,501 y el rendimiento fraccionario del etileno es 0,471. Vamos a calcular la selectividad del etileno para la producción de metano. Establecemos una base de cálculo que en este caso debe ser 100 gramos mol de alimentación. ¿Por qué esa base de cálculo? Porque conocemos la composición de la alimentación en porcentaje molar. Entonces las unidades deben ser 100 gramos mol. Las unidades deben ser gramos mol y el 100 pues nos da la cantidad de etano como 85 gramos mol y la cantidad de vapor de agua como 15 gramos mol, según la composición. Entonces, 100 gramos mol de alimentación. Esa es la base de cálculo. La facilidad de esa base de cálculo es que tenemos las moles de etano alimentadas igual a 85 gramos mol de etano. Y las moles de vapor de agua alimentadas igual a 15 gramos mol de agua. Muy bien. Para conocer cuánto es la cantidad de moles que reaccionan o que se consumen de etano, pues con la fracción de conversión. El ejercicio nos dice que la fracción de conversión del etano es 0,501. Fracción de conversión del etano es 0,501. Y esa fracción de conversión es igual al número de moles consumidas divididas entre el número de moles alimentadas, lógicamente, del etano. O sea, que 0,501, que es la fracción de conversión que es la fracción de conversión es igual al número de moles consumidas, que no las conocemos, sobre el número de moles alimentadas, que
son 85 gramos mol. De acá entonces se tiene que el número de moles consumidas es igual a 42,585 gramos mol de etano. Eso es lo que se consume de etano. Eso se consume en dos reacciones. En la primera para formar etileno y en la segunda para formar metano. Vamos a calcular cuánto de eso se consumió en la primera reacción. Para ello debemos conocer las moles producidas de etileno. Y para calcular las moles producidas de etileno, el ejercicio nos da un dato y es el rendimiento fraccionario del etileno, que dice el ejercicio, el rendimiento fraccionario del etileno es 0,471. Entonces, rendimiento fraccionario del etileno es 0,471. Ese 0,471, que es el rendimiento fraccionario, corresponde al número de moles producidas de etileno sobre el número de moles de etileno que se deberían producir si no hubiese reacción lateral o adyacente y si todo el reactivo límite, que en este caso es el etano, se consumiera. Como se alimentan 85 gramos mol de etano, entonces según la primera ecuación que está balanceada, 85 gramos mol de etano deben producir 85 gramos mol de etileno. Entonces, esos 85 gramos mol de etileno sería la cantidad que se produciría si no hubiese la otra reacción y si todo el reactivo límite se consumiese. Es decir, aquí tendremos 85 gramos mol de etileno. Eso quiere decir que el número de moles producidas es igual a 85 gramos mol por 0,471. Entonces, las moles producidas de etileno realmente fueron 40,035 gramos mol de etileno. 40,035 gramos mol. Ahora vamos a comparar estos dos resultados. 40,035 gramos mol de etileno con 42,585 gramos mol de etano. Observe que no se produjeron 42,585 gramos mol de etileno, de C2H4, que era lo que esperaríamos si solo existiera esta reacción. Pero como existen dos reacciones, se produjo una cantidad menor de etileno. ¿Qué quiere decir eso? Que de estas 42,585 gramos mol de etano que se consumieron, que reaccionaron, no todas produjeron etileno. Produjeron etileno solamente 40,035 gramos mol, porque la proporción en la reacción es de 1 a 1. 1 a 1. Entonces, el resto de moles de etano produjo, ya no produjo etileno, sino que produjo metano. Entonces, de las 42,585 gramos mol de etano que reaccionaron,
0,35 moles participan en la primera reacción, o sea, produciendo etileno. Y entonces, la diferencia, es decir, 2,55 gramos mol participan en la segunda reacción. Produciendo metano. Miremos esa segunda reacción. La reacción dice que una mol de etano produce 2 moles de metano. Una mol de etano produce 2 moles de metano. Con base en eso, podemos calcular las moles producidas de metano en esa segunda reacción. Moles producidas de metano. Entonces, observa. Han reaccionado 2,55 gramos mol de etano en esa segunda reacción. Y según la ecuación balanceada, 1 gramo mol de etano produce 2 gramos mol de metano. Eso significa que las moles producidas de metano son iguales a 2,55 por 2, es decir, 5,1 gramos mol de metano. 5,1 gramos mol de metano. Entonces, aquí podemos observar que se produjeron 40,035 gramos mol de etileno y 5,1 gramos mol de metano. Esa es la información que necesitamos para calcular la selectividad. La selectividad del etileno respecto a la producción de metano. Entonces, eso sería igual a las moles de etileno producidas, 40,035 gramos mol de etileno, dividido entre las moles del producto no deseado o metano en este caso que se han producido, que en este caso es de 5,1 gramos mol de metano. Entonces, la selectividad en este ejercicio tiene como resultado 7,85 gramos mol de etileno por cada gramo mol de metano. Pues significa que se produce 7,85 gramos mol de etileno por cada gramo mol de metano que se produce. La parte B del ejercicio nos dice que se debe realizar el cuadro resumen del balance de material. Para realizar el cuadro resumen del balance de materiales, debemos realizar los balances de masa, cuadro resumen del balance de materiales, debe realizar balances de masa para todas las sustancias que salen como producto en este caso, porque ya las entradas las tenemos, la base de cálculo nos las proporcionó. Entonces debemos hacer balance parcial de masa para todas las sustancias que salen. ¿Cuáles son las sustancias que salen? Salen etano, porque tiene una fracción de conversión de 0,501, por lo tanto no todo el etano reaccionó. Ese etano que no reacciona sale. Debemos hacer el balance parcial de masa para el vapor de agua, porque el vapor de agua entra en la alimentación, pero no participa en las reacciones. En este caso es un material inerte a las reacciones. Entonces también sale y hay que hacerle su balance parcial de masa. Y lógicamente a los productos de las reacciones.
Los productos de la reacción, como podemos observar en ellas, son etileno, hidrógeno y metano. Entonces, a 5 sustancias debemos hacerle balance de masa: etano, agua, etileno, hidrógeno y metano. Empecemos con el balance parcial de masa para el etano. El balance parcial de masa para el etano tiene la forma entrada más producción igual a salida más consumo. Recuerde que el ejercicio en el enunciado nos dice que el término de acumulación es 0, porque se trata de un proceso en estado estacionario. Entonces, empecemos el balance parcial de masa para el etano. Lo que entra de etano es lo que viene con la alimentación: moles de etano alimentadas, 85 gramos mol. De lo que entra, 85 gramos mol. Más lo que se produce, 0 gramos mol, debido a que el etano es el reactivo de la reacción, o uno de los reactivos de las reacciones, pero no es producto, y si no es producto, pues no se produce. Es igual a lo que sale, que es lo que queremos saber, más lo que se consume. Y lo que se consume, las moles consumidas de etano las tenemos acá, 42,585 gramos mol. De ahí obtenemos que las moles de etano que sal son iguales a 42,415 gramos mol. Tenemos ya el balance de masa para el etano. Ahora hagamos el balance parcial de masa para el agua. En este caso, por ser un inerte, no participar en la reacción, su balance de masa tiene la fórmula igual a salida. Porque como no participa en la reacción, ni se produce ni se consume. Entonces, el número de moles de agua que sale es igual al número de moles de agua que entra. Y esa información la tenemos. Número de moles de agua alimentadas, 15 gramos mol. 15 gramos mol. Entonces, lo que sale de agua, 15 gramos mol. Balance parcial de masa para el etileno. Tiene la forma entrada más producción y las salidas consumo. Si es uno de los productos de la reacción y además es uno de los productos, no simplemente es uno de los productos de la reacción. En la primera reacción se produce. Entonces tendremos, entrada es 0, de etileno no entra en la reacción, lo que entra es etano y agua. Etileno no entra, entonces 0 lo que entra. Lo que se produce, lo tenemos acá, moles producidos de etileno, 40,035 gramos mol. 40,035 gramos. En la segunda ecuación no se produce etileno. Es igual a las moles de sal más las moles consumidas, 0, porque no participa como reactivo en ninguna reacción. Por lo tanto, las moles de etileno que salen, pues ya las tenemos acá. Moles de etileno que sale igual a 40,035 gramos mol. Balance parcial de masa para el hidrógeno. También tiene la forma de entrada más producción igual a salida más consumo. No entra hidrógeno, pero sí se produce hidrógeno. Entonces, miremos las reacciones, las ecuaciones mejor. Hidrógeno se produce en la primera reacción y se produce el mismo número de moles que se producen de etileno. Entonces, de etileno se produjeron 40,035 gramos mol. Ese mismo número de moles se produce de hidrógeno, 40,035
gramos mol. Es igual al número de hidrógeno que sale más el número de hidrógeno que se consume. En la segunda reacción se consume hidrógeno y se consume el mismo número de moles que reaccionan en esa segunda reacción de etano. Y las moles que reaccionan en esa segunda reacción de etano el número de moles es 2,55 gramos mol. 2,55 gramos mol de etano participa en la segunda reacción. Entonces, eso es lo que reacciona de hidrógeno. Eso es lo que, perdón. Sí, lo que se consume o reacciona de hidrógeno. Con esto obtenemos que el número de moles de hidrógeno que sale, de hidrógeno que sale, es igual a 37,485 gramos mol de hidrógeno. Y por último, tenemos el balance parcial de masa para el metano, que también es la forma entrada más producción igual a salida más consumo. De metano no entra ninguna gramo mol, pero sí se produce. En la segunda reacción se produce, y observe, se produce el doble del número de moles de etano que reacciona. Recuerde que en la segunda reacción reaccionan 2,55 gramos mol de etano y por lo tanto ya sabíamos que se producen 5,1 gramos mol de metano, que es el doble del etano que reacciona en esa reacción. 5,1 gramos mol de etano que se produce. Igual a las moles de metano que sale, más lo que se consume. Y lo que se consume es cero, porque el metano no es reactivo en ninguna reacción. Por lo tanto, las moles de metano que sale, del metano que sale, son iguales a 5,1 gramos mol. Ya tenemos los balances de masa de todas las sustancias que salen. Podemos hacer el cuadro resumen del balance de masa. Recuerda que el cuadro resumen del balance de masa siempre tiene dos columnas. Una columna que corresponde a las entradas. En este caso les vamos a expresar en gramos. Y la otra columna que corresponde a las salidas, las cuales también las vamos a expresar en gramos. Entonces, la entrada está formada por etano y agua. Eso es lo que entra al proceso. Y lo que sale es el etano que no alcanza a reaccionar porque hay un factor de conversión, todo el agua, porque el agua es inerte en este caso, todo el vapor de agua, y los productos de la reacción, etileno, hidrógeno y metano. Entonces, vamos a nuestra primera página para recordar que se alimentaron 85 gramos mol de etano y 15 gramos mol de agua. 85 gramos mol de etano y 15 gramos mol de agua. Y las salidas las tenemos acá en los balances parciales de masa en nuestra página número 3, en la página anterior. Moles de etano que salen 42,415 gramos mol. Moles de agua que sale 15 y de etileno 40,035. De agua 15 y de etileno 40,035 gramos mol. De hidrógeno lo que sale es 37,485
gramos mol y de metano 5.1 gramos mol. Muy bien, aquí tenemos un balance de moles y pues lo que necesitamos es presentar un balance de masa. En ese caso, cada uno de estos gramos moles se debe multiplicar por el respectivo peso molecular de la sustancia. Por ejemplo, para el etano, estos 85 gramos mol deberán multiplicarse por 30, que es el peso molecular del etano. El peso molecular del etano es 30 unidades de masa atómica, 30. Esa multiplicación da 2.550 gramos. Y el agua, 15 gramos mol de agua, debe multiplicarse por 18. 18 que es el peso molecular del agua. Esa multiplicación 15 por 18 nos da 270 gramos. Entonces, ahora los productos hacemos lo mismo. Cada una de estas moles la multiplicamos por el peso molecular. 42.415 por 30 nos da 1.272,45 gramos. El agua, 15 por 18, pues nos da 170 gramos. El etano, a ver, no, este no es etano, el etileno. El etileno sería 40,035 gramos mol por su peso molecular que es 28. 40,035 por 28, eso da 1.120,98 gramos. El hidrógeno sería 37,485 multiplicado por el peso molecular del hidrógeno que es 2 y eso da 74,97 gramos. Y finalmente el metano sería 5,1 multiplicado por 16, que es el peso molecular del etano, 81,6 gramos. Sumando, obtenemos 2.820 gramos como total de entrada y 2.820 gramos como total de salida. Por lo tanto, el balance de masa cuadra en este caso bien. Muchísimas gracias.